hermano, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente aquí de la última trompeta filial Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Los saludamos a los hermanos y gracias le damos al Señor por poder estar compartiendo la palabra en este día, como siempre. Doy gracias al Señor porque Él nos guarda y nos protege de todo mal. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio del Tambo. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También le recordamos los programas de Radio de Pastor. Él está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana, y los lunes nuevamente de 11 a 12 al mediodía a través del Facebook Ramón Encina y a través de la radio La Predicadora. Después estamos nosotros los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Bueno, ya le anuncié los días de programa, los días de radio, los días de culto. Y bueno, y también tenemos la página de la iglesia, que es la última trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda visitarla, suscribirse, darle me gusta y compartir para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y también tenemos la página de YouTube de la última trompeta filial Virrey del Pino, que es de el grupo que tenemos en esta localidad de Virrey del Pino. Y bueno, también nos ayudaría si usted se suscribe, pone su me gusta y comparte para que la palabra que vamos compartiendo a través de la página pueda correr y pueda alcanzar a otros hermanos. Hemos visto a través de la página del pastor y a través de la página de la última trompeta filial Virrey del Pino que la palabra se está extendiendo por muchos lugares. Se está extendiendo por Bolivia, por Ecuador, por Estados Unidos, por muchos lugares. Y bueno, eso nos pone muy contentos porque la palabra de la gracia se va extendiendo y se va conociendo. Así que damos gracias al Señor por eso. Y también a aquellos hermanos que pertenecen a la localidad de Virrey del Pino, le invitamos los días miércoles a las 18 horas a compartir la reunión de grupo que tenemos en este lugar, en la calle Colastinea 8066, aquí en Virrey del Pino, al kilómetro 41-700. Si usted desea visitarnos y no sabe la dirección, no sabe cómo ubicarla, puede comunicarse con nosotros a través del Facebook o a través de nuestro celular al 15 54 13 09 99, hermano. Así que damos gracias al Señor por esto, gracias al Señor porque la gracia se está extendiendo muy bien y está alcanzando muchos corazones para nuestro amado Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por eso, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a dar para que nos saluden esta tarde. Amén, hermano. Pues hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro día nuevo de vida que nos da. Gracias al Señor por su palabra. Esta palabra de gracia es tan maravillosa, hermano. Tan maravillosa porque somos transformados a la imagen de su Hijo. Dice. Amén. No, gloria al Señor. Que el Señor esté bendiciendo, amado. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. Y bueno, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestras vidas y nos acompañas en todas las cosas. Te rogamos que tú nos estés asistiendo por medio de tu Espíritu Santo y que tú abras los ojos del entendimiento de aquellos que nos escuchan para que puedan comprender la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Y estábamos mirando el libro de Josué y bueno, llegamos hasta el capítulo 12 y en el capítulo 12 vimos allí la diferencia entre Jesús de Nazaret y el Señor Jesucristo. Y bueno, y no pudimos salir un poco del capítulo 12, no pudimos avanzar porque hay algunas otras cosas que tenemos que ver ahí. Y ahí en el capítulo 12 nosotros vemos a través de las figuras, ¿vio? Que así como se hace la diferencia entre Jesús y Jesucristo, como entre aquel hombre que Dios escogió para libertar al pueblo de Israel, que fue Moisés, y aquel hombre que Dios escogió para introducir al pueblo de Israel en la herencia, que fue Josué, así hubo diferencia entre Jesús de Nazaret y el Señor Jesucristo, aunque eran la misma persona.
Pero bueno, el apóstol Pablo, como vimos en el libro de Segunda de Corintios, él dice allí, dice, si aún a Cristo conocían según la carne, dice, ya no lo conocemos así. ¿Vio? Y entonces vemos allí que hay una diferencia. ¿Vio? Jesús de Nazaret llegó hasta la cruz, pero el Señor Jesucristo es aquel que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, y el que también dice nos da herencia entre todos los santificados, como dice en Hechos 20:32, a través de su gracia. Y nosotros vemos que tanto Jesús como Jesucristo, ellos tenían a aquellos que habían sido designados para poder proclamar el mensaje que cada uno de ellos trajo. Porque el mensaje que Jesús de Nazaret trajo no es el mismo mensaje que el Señor Jesucristo trae hoy a través de la iglesia. Jesús de Nazaret vino a traer un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús de Nazaret vino a traer? Y él dijo, Juan el Bautista dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor, dice, para perdón de pecado, para que puedan entrar, dice, en el reino de los cielos. Pero cuando Jesús vino, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y también dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Vio? Pero eso le dijo a los judíos de su tiempo. ¿Vio? Y bueno, nosotros vimos a lo largo de la historia, como también el pastor lo estuvo tratando a través del libro de Hechos, cuando dio el libro de Hechos en la radio y en la iglesia. Usted lo puede encontrar en la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí está todo el estudio del libro de Hechos. Y vemos que a través de la historia Jesús no pudo establecer el reino. Y bueno, pero Jesús se fue a la cruz, fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Pero los apóstoles que caminaron con él siguieron predicando el evangelio del reino, con la esperanza de que el pueblo de Israel se arrepintiera, reconociera que Jesús era el Mesías y aquel rey prometido, y entonces Jesús volvería en su tiempo. Pero no escucharon a los apóstoles y bueno, y se levantó el último apóstol predicando acerca del reino, que fue Esteban y Felipe. Ellos fueron los últimos dos que predicaron acerca del mensaje del reino, y tampoco a ellos lo recibieron los israelitas. Entonces el tiempo del reino se terminó. Y entonces nosotros vemos allí en el capítulo 8, capítulo 9 del libro de Hechos, vemos cómo el Señor se aparece a Saulo de Tarso en el camino a Damasco para encarcelar y encerrar a los cristianos. Se encuentra con él y bueno, y tiene un encuentro con él, y ahí Saulo de Tarso cae postrado y reconoce al Señor y le dice, lo reconoce en el sentido, no lo reconoce a simple vista, lo reconoce como su Señor y Salvador después de que el Señor se presenta a él. Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Y entonces él lo reconoce. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces él le dice, ¿qué es lo que debo hacer? Y el Señor le da instrucciones. Entra en la ciudad y preséntate a un discípulo llamado Ananías, y ahí te dirán lo que debes de hacer. Y Ananías le habló acerca de la situación que Pablo vivió al encontrarse con Jesús. Y bueno, y entonces Ananías oró por Pablo, y dice que al momento cayeron escamas de sus ojos y recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y después el Señor le envió al apóstol Pablo a predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí en el libro de Gálatas, primeramente a los israelitas y después a los gentiles. Entonces vemos que aquel que llamó a Pablo no es el mismo que llamó a los 12, no es la misma persona. ¿Por qué? Porque el que llamó a los 12 fue Jesús de Nazaret. Y eso nosotros podemos ver ahí en el capítulo 10, versículo 5 del libro de Mateo. Vamos a leer ahí, donde dice la palabra del Señor.
Y podemos leer un poquito más arriba. Entonces en el 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el nombre de los 12 apóstoles, apóstol significa enviado, son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús. Veo que no los envió el Señor Jesucristo, los envió Jesús. ¿Qué Jesús? Jesús de Nazaret, aquel que se hizo hombre, aquel que se despojó de su divinidad y tomó un cuerpo humano y caminó entre los hombres como un hombre más, asistido por el poder del Espíritu Santo que vino sobre él en el río Jordán cuando él se bautizó. Vino el Espíritu Santo sobre él y Dios lo reconoció diciendo delante de aquellos que estaban allí: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces el Espíritu Santo no estaba sujeto a Jesús, él estaba sujeto al Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, Jesús hacía prodigios, milagros y diversas maravillas, ¿no? Por eso él necesitaba el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él se había despojado de su deidad. Si él hubiera mantenido su deidad cuando se hizo hombre, él no hubiera necesitado el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, para levantar muertos, para libertar endemoniados. No lo hubiera necesitado, pero lo necesitaba para poder hacerlo y para dar testimonio de que Dios era con él. Fíjese. Entonces dice acá la palabra del Señor: Simón el cananeo y Judas Iscariote el que también le entregó. Y a estos 12 envió Jesús. ¿Vio? Envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel antes. Y yendo, predicad diciendo. ¿Vio? Mira el mensaje que Jesús le dio a los 12 apóstoles. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, da de gracia. ¿Vio? Pero ¿cuál era el mensaje que los apóstoles predicaban? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Vio? Y fíjese que eran hechas por mano de los apóstoles, eran hechos prodigios, milagros y diversas maravillas. Y eso no es algo menor de notar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino y dice que él anduvo sobre esta tierra, dice, sanando, libertando y sanando a los oprimidos por el diablo y haciendo bienes a todos los hombres, dice que en el tiempo que Jesús vino, Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿no? Y Juan el Bautista envió, dice, a sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿No? Y cuando vinieron los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús esta cuestión, Jesús no le respondió a los discípulos: sí, yo soy. No, él le dijo que vayan y que le digan a Juan que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los muertos resucitaban, porque esa era la señal de que el Hijo de Dios iba a venir, ¿no? El Hijo de Dios iba a venir para producir todo tipo de milagros. Entonces él le dijo a los discípulos de Juan que vayan y digan estas cosas. Y fíjese que mientras que los discípulos de Jesús de Nazaret, caminaron sobre esta tierra, dando testimonio de que el reino de los cielos se había acercado, ellos hacían las mismas cosas que Jesús hacía, ¿no? E incluso dice que Jesús le dijo a ellos: y cosas mayores que estas haréis, ¿vio? Entonces, la señal de que Jesús estaba con ellos eran las obras, los milagros, prodigios y maravillas que ellos podían hacer asistidos por el Espíritu Santo, ¿vio? Ellos habían sido enviados por Jesús de Nazaret a hacer todas estas cosas. Entonces ahí tenemos nosotros la primera escuela de apóstoles, ¿vio? ¿Cuál era el mensaje de la primera escuela de apóstoles? El mensaje de la primera escuela de apóstoles era que el reino de los cielos se había acercado, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era aquel Cristo que había sido prometido para la salvación del mundo, aquel Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, aquel
que había sido prometido del linaje de David para establecer su reino. ¿No? Fíjese qué maravilloso, ¿no? Ese era el mensaje que los 12 apóstoles daban. Fíjese. Y entonces ellos hasta el tiempo de Esteban, hasta la muerte de Esteban, ese era el mensaje que se predicaba. Fíjese de la predicación de Esteban a aquellos que lo estaban por apedrear. No fue diferente a la predicación de los 12. Vamos a leer ahí. En el capítulo 8. En el 7, perdón. Vamos a cortarlo un poco porque si no tendríamos que leer todo el capítulo 7, que es hermoso y maravilloso, pero para no tomarnos mucho tiempo. Porque fíjense cómo Esteban les predicó a ellos que el reino de los cielos se había acercado a través de la historia. ¿No? A través de la historia de Israel. Entonces vamos a leer acá en el versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, su clamor, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Estaba hablando de Jesús, ¿no? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos a qué le ha acontecido. Esto fue cuando Moisés estuvo 50 días y 50 noches en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y todas las ordenanzas que Dios le iba a dar para establecer todo lo que iba a establecer después, los ritos de culto y las leyes y todas esas cosas. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. ¿Vio? Se volvieron a los ídolos. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciere conforme al modelo que él había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de los ojos de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, y así le resistieron al Señor Jesús, ¿vio? No reconociéndolo a Él como Señor y Salvador, como aquel que venía a reinar sobre ellos, ¿vio? Dice que cuando Jesús fue llevado delante
de los romanos, aquel que lo estaba enjuiciando, dice, luego tú eres rey. Y él dijo, tú lo has dicho. Fíjese, luego tú eres rey y tú lo has dicho. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Él venía a traer el reino de los cielos a la tierra. Él venía a hacer eso, pero su pueblo le desechó. ¿No? Duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron, y a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis venido a ser entregadores y matadores. Fíjese que todo esto le estaba diciendo Esteban, lleno del Espíritu Santo, a aquellos judíos, fariseos y saduceos religiosos que estaban esperando matarlo, ¿vio? Y entonces dice, ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Porque ¿qué dice la ley? No matarás. Fíjese, pero sin embargo ellos estaban matando al mensajero de Dios, habían matado al Señor, ¿no? Ellos habían sido causantes de la muerte del Señor, ellos mataron a los profetas, ¿no? Los persiguieron, pero a la ley que ellos tanto defendían, ¿no? La ley que expresaba el carácter justo de Dios, ¿no? Decían no matarás. Pero ellos cuando se encontraron al pie del monte Sinaí dijeron a Moisés, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Y Dios le entregó la ley. Pero como nosotros hemos leído hace mucho tiempo atrás, la palabra en Timoteo, donde dice la ley es buena si se usa legítimamente. Y Pablo dice, yo no conocía el pecado si no fuese por la ley. Porque si la ley no dijera no codiciará, yo no hubiera descubierto que la codicia era algo malo. Y ellos dijeron, todo lo que Dios diga vamos a hacer, ¿no? Y Dios le dio la ley. Pero la ley vino para el conocimiento del pecado, para que el hombre descubriera eso, ¿vio? Pero bueno, aún así ellos con su naturaleza caída, ellos quisieron cumplir la ley. ¿Y qué produjo eso? Eso produjo endurecimiento. Eso produjo rechazo al mismo Dios. Pero si ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, sí, pero no la estaban haciendo. Ellos iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo está usted seguro, pastor, de que estaban en contra de la voluntad de Dios? ¿Y por qué ellos mataron a los profetas? Mataron al Señor Jesús. Mataron a los apóstoles, ¿vio? Y ahora estaban frente a la última oportunidad que Dios le daba a ellos para que Jesús sea recibido como el Mesías, como el Rey de Reyes, y Él volviera y estableciera su reino. Si usted lee, tiene la oportunidad de leer el versículo 58 o 57, en el 56, que ya vamos a llegar, de Hechos capítulo 7, donde acá en la versión 1960 dice en el 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Esto dijo Esteban, mientras estaba siendo apedreado, ¿vio? Veo los cielos abiertos, dice, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero hay una versión donde dice la palabra, en este mismo versículo, que Jesús estaba de pie. ¿Vio? ¿Por qué estaba de pie? Porque Él estaba esperando que por medio de esta última oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, ellos reconocieran que Jesús era aquel Mesías que Dios había enviado y que Él venía a establecer su reino, entonces el Señor volvía en ese mismo momento. Pero dice la palabra que ellos, escuchando la voz de Esteban, dice que endurecieron su corazón, crujieron contra él sus dientes, taparon sus oídos y aún arremetieron contra él, apedreándolo hasta que murió. Fíjese. Y esa fue la última oportunidad que el pueblo de Israel tuvo de reconocer a Jesús como el Mesías y de que Jesús volviera en ese tiempo a establecer su reino. ¿Vio? Entonces ahí se terminó, ¿vio? la escuela de apóstoles del reino. Hasta ahí llegó la escuela de apóstoles del reino, ¿vio? Pero le voy a terminar de leer el contexto para que usted lo pueda entender bien. Entonces dice ahí, en el 45, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron a Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y éste halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta,
el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mi pie, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Yo? Cuando un siervo de Dios habla, es el Espíritu Santo hablando a través de él. Cuando habla la palabra. ¿No? Y cuando nosotros resistimos a la palabra que el siervo de Dios habla, estamos resistiendo a Dios mismo. ¿No? Entonces dice acá la palabra, el cual es el lugar de mi reposo. ¿No hizo todo esto mi mano? Duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles, no la guardáis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjese. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y como le decía, en otra versión dice que él estaba de pie. Él estaba observando, él estaba esperando que el pueblo de Israel, a través de este último intento por la predicación de Esteban, ellos pudieran arrepentirse. Entonces Jesús volvía y establecía su reino. Pero no fue así. No fue así. Entonces dice, ellos dando grandes voces taparon los oídos, ¿vio? Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿No? Él era un ministro de Jesús de Nazaret todavía. ¿No? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué era un ministro de Jesús de Nazaret? Y porque él estaba predicando el mensaje que Jesús de Nazaret trajo. ¿Cuál era el mensaje que Jesús de Nazaret trajo? Que el reino de los cielos se había acercado. ¿Vio? Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y ahí terminó el tiempo, la dispensación. Bueno, no la dispensación, porque la dispensación del reino no fue ahí. La dispensación del reino va a venir después. Cuando termine la dispensación de la gracia va a venir la dispensación del reino. ¿Por qué decimos que la dispensación del reino va a venir después y no vino antes? Porque el reino se intentó establecer, pero no se pudo establecer. En cambio, cuando el Señor Jesucristo venga con nosotros, con los vencedores, con la esposa del Cordero, entonces ahí se va a iniciar la dispensación del reino, porque el reino sí se va a establecer. El Señor extenderá su reino sobre todas las naciones. Y ahí empezará la dispensación del reino. Entonces, fíjese, la primera escuela de apóstoles terminó con Esteban. Terminó con Esteban y con el mensaje de Esteban. Durante ese periodo de que Jesús llamó a los 12 hasta la muerte de Esteban, ahí hubo una escuela de apóstoles que eran los apóstoles del reino. ¿Vio? Que predicaban el reino, predicaban las obras que Jesús de Nazaret había hecho, cómo Dios había estado con él, cómo Dios obraba a través de él, lo que Jesús de Nazaret venía a hacer. ¿No? Jesús de Nazaret, él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que le mandó a hacer a los discípulos después cuando él se fue. Fíjese, por eso él le dijo, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y predicar, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Fíjese. Entonces ellos no le recibieron. Se terminó el tiempo de los apóstoles, se terminó el tiempo del reino. Y nosotros vemos que había un personaje muy importante ahí en la muerte de Esteban, que era Saulo de Tarso. ¿Vio? Y después en el capítulo 8 vemos que este Saulo de Tarso era un fariseo. Como el mismo Pablo predica ahí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, donde él da testimonio de sí mismo que él era, vamos a leerlo ahí, espere que lo voy a leer aquí, Filipenses capítulo 3, donde Pablo habla de su lugar en el judaísmo, ¿vio? En
En el capítulo 3, en el versículo 4 en adelante, usted puede leer. Mi amor, si querés leer. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjese, eso era él en el judaísmo. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué pensó, cómo tomó todo eso él. Después de que conoció al Señor, ¿no? Claro, después de que tuvo encuentro con el Señor Jesucristo. Pablo no se encontró con Jesús de Nazaret. Pablo no conoció a Jesús de Nazaret según la carne. Jesucristo se presentó a Pablo como Jesús porque él creía que él hacía la obra del Señor persiguiendo a aquellos que predicaban de Jesús. Entonces Jesucristo se presentó a Pablo como Jesús, porque él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en realidad con la persona que él se encontró es con el Señor Jesucristo resucitado. Porque ya había resucitado. Ya había resucitado él, tenía la vida del Padre. En el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Fíjese. En la antigua versión está mejor. Sí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la versión original dice que lo tiene por estiércol, y usted entienda bien lo que dice ahí, ¿no? ¿Vio? ¿Qué es lo que él tiene por estiércol? Lo que él era en el judaísmo. Porque cuando se encontró con el Señor Jesucristo, todo ese conocimiento, esa posición elevada que le dio el judaísmo, todo eso cayó por tierra, como él cayó del caballo cuando se encontró con el Señor. ¿Vio? Él cayó postrado, y junto con el caer postrado de Pablo cayó toda su posición que lo aventajaba en el judaísmo. ¿Sí, amor? Sí. Y ser hallado en él, en versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Fíjese, qué bárbaro, ¿no? Pablo tuvo un encuentro con el Señor y él cayó postrado delante del Señor. Y ahí fue el antes y el después de la vida del apóstol Pablo. ¿Vio? Cuando se encontró con el Señor. ¿Vio? Ahí ya él, si bien después nosotros seguimos leyendo en los 2 o 3 capítulos siguientes, él siguió siendo llamado Saulo, pero hasta el capítulo 13, pero a él dejó de ser esa persona. Él tuvo una transformación, un cambio de identidad. ¿Veo? Como nos enseña el libro de Romanos, que nosotros somos justificados, que el libro de Romanos nos enseña nuestra justificación, nuestra nueva identidad y nuestro nuevo andar. Y Pablo, cuando se encontró con el Señor le hizo saber quién él era, y entonces Pablo se rindió completamente al Señor Jesucristo, y entonces él alcanzó ahí la justificación por la fe, alcanzó su nueva identidad y empezó a tener un andar diferente. Y él ya no perseguía a la iglesia y la asolaba como hacía en el judaísmo. Él lo que ahora hacía era predicar la gracia de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Fíjese, y eso es maravilloso. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo no conoció a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, fíjese lo que escribe el apóstol Pablo. Capítulo 5, versículo 16. Alabado sea el nombre del Señor. Dice allí la palabra del Señor en el capítulo 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿No? Si aún a Cristo conocemos según la carne, pero Pablo no caminó con Jesús de Nazaret. ¿No? Pero él estaba diciendo a aquellos que conocieron a Jesús de Nazaret, a los apóstoles del reino, que si aún a Cristo conocieron según ellos la carne,
ya no es la misma persona. Y ahora es el Señor ungido con poder. Fíjese qué maravilloso. Y eso también podemos ver ahí en el capítulo 1 del libro de Gálatas, donde dice la palabra del Señor en el capítulo 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Vio? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él no lo recibió por hombre alguno. Y cuando dice por hombre alguno, incluye ahí a Jesús de Nazaret. Él no lo recibió de Jesús de Nazaret como los apóstoles del reino, que recibieron la enseñanza del reino por medio de Jesús de Nazaret, por medio del Cristo encarnado, del hombre. Pablo lo recibió por medio del Cristo resucitado, aquel que fue ungido con poder, ¿vio? Del cual nada los apóstoles sabían, porque cuando Pablo, después de haber tenido el encuentro con el Señor, y antes de empezar a predicar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice que él estuvo en el desierto, después fue a Jerusalén y se encontró con Pedro y con Santiago y con los otros apóstoles, y cuando se encontró con ellos dice que nada nuevo le comunicaron, ¿vio? Lo que ellos sabían, o sea, lo que ellos predicaban, que era el evangelio del reino, él ya lo sabía, ¿vio? Y conforme a la revelación que él había recibido del Señor Jesucristo, ellos no le pudieron decir nada porque ellos no lo sabían. Esto era un mensaje nuevo para un maestro nuevo, de una persona nueva como el Señor Jesucristo, con un fin nuevo. ¿Cuál es el fin? Salvar a las personas, perfeccionar a las personas y conformarlas a la imagen de Cristo. Fíjese, por eso nosotros vemos acá, como vemos a través de la figura, fíjese que aquellos que caminaron y los apóstoles del reino, el evangelio del reino llegó hasta Esteban. Después vino la persecución y los apóstoles del reino, ellos fueron muertos a causa de la predicación. Y desapareció, el evangelio del reino desapareció. De ahí lo que se instituyó fue la gracia, a través del apóstol Pablo y a través de sus colaboradores, como lo fue Silvano, como lo fue Timoteo, como lo fue Epafrodito, Aquila, Priscila y muchos colaboradores que Pablo tuvo, ¿no? Entonces se levantó una nueva escuela de apóstoles con un mensaje diferente, al que los apóstoles del reino predicaban. Ahora la nueva escuela de apóstoles predica la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como también podemos leer ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla de eso. Y dice así la palabra del Señor. Dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya habéis oído, dice. Espere que encuentro el versículo acá, donde dice que el apóstol Pablo habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo libro de Gálatas. O capaz que lo leí y lo pasé por alto. Que el apóstol Pablo, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, que él predica el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Buen hecho, sí. Acá dice, no que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. ¿Vio? Pablo no predicaba ya el evangelio de Jesús de Nazaret, el mensaje de Jesús de Nazaret. Pablo predicaba el evangelio de Cristo. Y en el evangelio de Cristo, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entran las dos cosas. ¿Qué entra? Que el Señor tuvo un vivir humano, nació como hombre, tuvo un vivir humano, fue a la cruz, fue crucificado, muerto, sepultado, pero también fue resucitado. Y cuando fue resucitado, fue ungido por medio del Espíritu Santo como el Señor Jesucristo con poder. Y que ahora es el Espíritu vivificante que vive en cada uno de nosotros, ¿no? Y que
este Señor Jesucristo le dio a Pablo este mensaje para que la iglesia pueda ser perfeccionada a fin de que pueda ser conformada a la imagen de su Hijo. Bueno, el apóstol Pablo se fue, desapareció de la escena de este mundo. Quedaron los apóstoles que con él estuvieron, y ellos siguieron predicando la gracia de nuestro Señor Jesucristo que le fue dada al apóstol Pablo. Bueno, los apóstoles que caminaron con Pablo también partieron de este mundo, pero la gracia siguió hasta hoy, ¿no? Por eso nosotros no podemos introducir dentro de las congregaciones de gracia ni el evangelio del reino, que no es para este tiempo, ni tampoco la legalidad. ¿No? No podemos establecer la legalidad, la ley como forma de vida dentro de la iglesia. Eso también fue algo que pasó en el tiempo del apóstol Pablo, porque dice ahí en el capítulo 2 del libro de Gálatas, que algunos, dice, se introdujeron ahí a escondidas trayendo un evangelio diferente. Incluso Pedro estuvo ahí y arrastró a muchos, dice, en su simulación, entre los cuales también fue arrastrado Bernabé, fíjese. Porque ellos, ¿qué predicaban? Y ellos predicaban que sí, que el hombre era salvo por la fe, pero que después esa salvación se tenía que sostener por medio de las obras. Entonces ellos adulteraron el evangelio del reino y lo convirtieron en un mensaje de legalidad. Fíjese. Pero el apóstol Pablo vino con la revelación del Señor Jesucristo y puso las cosas en su lugar. ¿Vio? Nos hizo saber a nosotros que el evangelio del reino, el mensaje del reino, ya no es para este tiempo. ¿Pero qué? Entonces el reino, hablar del reino está mal. No, no está mal hablar del reino, pero no podemos hablar del reino imponiéndolo dentro de la iglesia. La iglesia necesita la gracia, no necesita el reino. El reino ya va a venir. ¿Cuándo? Cuando la esposa sea arrebatada, cuando entre las bodas con el cordero y cuando vuelva. Cuando vuelva, entonces el reino se va a establecer. Antes no. Sí. Está bien hablar de todo, pero cada uno en su tiempo. Claro, Espacio. en su dispensación. No sé, que lea ahí donde Sí. Pablo le Sí. en el versículo 13, 2:13 de Gálatas. Y en su simulación participaba también en el 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, habla de Pedro, ¿no? Sí. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Claro, fíjese una cosa, ¿no? Que ahí dice antes que vinieran algunos de parte de Jacobo. Quiere decir que el apóstol de la iglesia judía ya no era Pedro, era Santiago, Jacobo. Y él implementó la ley dentro de la iglesia judía. ¿Vio? Cuando no debería haberse hecho eso, porque el mensaje para la iglesia judía era el mensaje del reino. Pero al haberse desplazado Pedro y haberse introducido ahí Santiago, aprovechado que Pedro se dejó su lugar, él lo que hizo fue introducir la ley, y ahí mezcló la ley con el reino, y es lo que hoy se conoce como la legalidad. ¿Y qué es la legalidad, pastor? Yo no sé lo que es la legalidad. Escucho que usted dice legalidad, pero no sé qué es. Bueno, la palabra legalidad no está en la Biblia. No existe en la Biblia. ¿Vio? Pero nos da a entender de aquellos hermanos que son introducidos por medio de la fe en Jesucristo en la vida de iglesia, pero que son llevados después a sostener esa salvación por medio de las obras. A eso nosotros le llamamos la legalidad. ¿Vio? Y porque fíjese que en parte de ese mensaje está basado en la enseñanza, que no es para nosotros, del libro de Mateo capítulo 24, usando los últimos pasajes de ese capítulo, diciendo que aquel que no permanece fiel hasta el fin, este será salvo. ¿Vio? Aquel que permanece fiel hasta el fin, este será salvo. Pero usted tiene que leer bien el contexto para entender ese pasaje. Eso está hablando del tiempo futuro, donde venga la tribulación y la gran tribulación. Y ahí dice la palabra que el que permaneciere fiel hasta el fin, este será salvo. Pero nosotros no esperamos pasar ni por la tribulación ni por la gran tribulación. Pero vamos a terminar de leer ahí el capítulo 2 del libro de Gálatas. Y ya vamos a ir terminando, hermano. 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, es Pedro, ¿no? Sí.
Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, qué bárbaro, ¿no? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Bueno, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjese, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero aún hoy en las iglesias, en ignorancia, vamos a creer que es en ignorancia de los siervos de Dios, se los lleva a los hermanos a cumplir los mandamientos, ¿vio? Para sostener su salvación. Pero la palabra no nos enseña así. ¿Qué palabra? La palabra de aquellos de la nueva escuela de apóstoles, encabezada por el apóstol Pablo. La escuela que nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe y que no es esto de nosotros, sino que es un don de Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces, damos gracias al Señor por esta palabra. Entonces, quisiera que usted se quede con estas cosas, ¿no? Para que usted pueda ahora discernir que hay dos escuelas de apóstoles, ¿vio? Una fue la escuela de apóstoles de los apóstoles del reino, a los cuales Jesús de Nazaret le dio un mensaje determinado, en un tiempo determinado, para un pueblo determinado, y ahora está en evidencia la nueva escuela de apóstoles encabezada por el apóstol Pablo, levantado ya no por Jesús de Nazaret, sino por el Señor Jesucristo, ¿vio? Con un mensaje diferente al del reino, ¿vio? Con un propósito diferente y un destino diferente. Así que damos gracias al Señor por eso. El Señor le bendiga grandemente, hermanos. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos aclaras estas cosas, Señor, para no ser engañados, Señor. Y para no, Señor, tomar una enseñanza que no es para nosotros, Señor. A fin de que no perdamos tiempo, Señor, sin pasar por el perfeccionamiento para poder recibir en aquel día todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por aquel instrumento que tú has levantado, que fue el apóstol Pablo para nuestras vidas, por aquel mensaje maravilloso que tú le diste, Señor, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos da herencia entre todos los santificados, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor por todo esto, hermano. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, el día lunes a las 10 de la mañana. El Señor le bendiga.